En este video se demostrará la historia de los afromexicanos. Durante 1450 y 1850 se traficaron aproximadamente 12 millones de niños, niñas, mujeres y hombres africanos. Fueron trasladados desde el Atlántico hasta las colonias americanas de la parte norte, sur y el Caribe. Los españoles fueron los primeros en traer esclavos al Nuevo Mundo. En Puerto Rico y La Española, hoy República Dominicana y Haití. En el Virreinato de la Nueva España y de Perú se tuvo la mayor concentración de esclavos. El intercambio forzado de las lenguas, la gastronomía, las creencias, las costumbres, la medicina y la música hizo que el mestizaje fuera cada vez más fuerte, y con esto también se buscaba recuperar los niveles de población tras las múltiples pérdidas de los indígenas y españoles provocadas por las guerras y las epidemias. A los españoles que participaron en la conquista se les recompensó con tierras, con su libertad o con mano de obra. Un claro ejemplo de ello fue el conquistador negro, Juan Garrido. Nació en África Oriental, fue un esclavo pero en Portugal se volvió cristiano. Participó en las expediciones y conquistas de Puerto Rico y Florida y sobre todo fue el primero en plantar trigo en Nueva España. Portugal, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda se disputaban el control comercial de los esclavos. El mercado exigía cada vez más esclavos debido a que necesitaban mano de obra. Las personas negras provenían principalmente de África Occidental, la región de Senogambia y África Central, Angola y el Congo. Los pueblos Ashanti y Yoruba participaron en el tráfico junto con los europeos y árabes. Creaban conflictos con tribus pequeñas y después los capturaban para ser esclavos y posteriormente fueran explotados. 250,000 esclavos llegaron a los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco. La Costa Chica fue poblada por mujeres y hombres libres, que en su mayoría eran capataces, arrieros, pescadores, vaqueros y agricultores de algodón o cacao. En la Costa Grande fungían como estibadores del puerto, protegían el fuerte, pero también eran pescadores, ganaderos y agricultores de café y copra. En el centro y sur de Veracruz se asentaron los jarochos y sus pueblos más destacados eran Mandinga, Matosa o Zomboa, que fungían como palenques. Estos eran comunidades formadas por esclavos que huían de sus patrones. Por último, en la Ciudad de México, Puebla y Morelia fungían los hombres como artesanos, herreros, albañiles, pintores, arquitectos y comerciantes, mientras que las mujeres se dedicaban al servicio doméstico, siendo lavanderas, cocineras o nodrizas. El sistema de castas marcó fuertemente la discriminación racial. El nivel en que uno se encontraba determinaba la posición económica y de poder de la familia. Los peninsulares tenían el mayor poder político, económico y gozaban de muchos privilegios, mientras que los negros o mulatos eran los más desfavorecidos. Con la Ilustración se justificó el tráfico de personas africanas y su explotación, dando pie a las ideologías raciales. En la Nueva España se les podía otorgar su libertad mediante un testamento o por la gratitud que sintieran sus amos por sus cuidados. Podían comprar su libertad o casarse con una indígena o con un español criollo o en dado caso con un mestizo. Los matrimonios mixtos podían ser legítimos o ilegítimos, aunque no todos tenían estas opciones. Los cimarrones eran los esclavos que lograban huir, escapaban de las haciendas, de las casas o de las plantaciones y se establecían en palenques, mocambos o quilombos. Gaspar Yanga fue un miembro de la familia real de Gabón. Fue apresado en Bragg y en 1570 fue trasladado a Veracruz. Huyó de sus amos y se refugió en las montañas junto con más cimarrones. Por más de 30 años, Yang luchó contra la explotación que vivían en las haciendas azucareras. No obstante, en 1609, el gobierno pactó con él y se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, siendo uno de los primeros pueblos esclavizados libres en América.
Morelos, Guerrero y Álvarez destacaron en la lucha de independencia por sus actos y su valentía. Ellos también fueron afromexicanos. Gracias a Morelos se crearon los sentimientos de la nación, en los cuales se promulgó la prohibición de la esclavitud y el sistema de castas. Gonzalo Aguirre realizó las primeras investigaciones sobre la población negra por un mandato presidencial. Además que las ciencias sociales, destacando más la antropología, fueron las pioneras de dichas investigaciones, realizando estudios sobre la población para transformar sus condiciones de vida y mejorarlas. En 1989 se fundó el programa Nuestra Tercera Raíz. Para 1996, en Coajinicuilapa, Guerrero, se inauguró el Museo de las Culturas Afromestizas. En 2005, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se creó la Relatoria sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. Oaxaca fue el primer estado de la República en reconocer los derechos de los pueblos y las comunidades afromexicanas. Posteriormente, Guerrero reconoció los derechos de las comunidades afromexicanas. Para el 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció sus derechos y las consideró como personas sujetas a una atención con prioridad. En marzo de ese mismo año se declaró a Coajinicuilapa, Guerrero, como un lugar de memoria de la esclavitud y las personas africanas y afrodescendientes. Y en diciembre, de igual forma, fue considerado el fuerte de San Juan de Ulía y Yanga. El 7 de enero del 2019 se creó el primer Centro Coordinador del Pueblo Afromexicano del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto se reformó el artículo 2 de la Constitución y se reconoce a las comunidades y pueblos afromexicanos como parte de la pluriculturalidad del país y les garantiza sus derechos. De acuerdo con cifras del INEGI, las personas afromexicanas constituyen el 2% de la población total. Las mujeres se conforman por 50.36% y los hombres con el 49.63%. El rango de edad de 30 a 59 años es el más grande entre ellos, siguiéndole el rango de 15 a 29 años con un 26%, de 0 a 14 años con 21% y 60 años y más con 13%. Guerrero, el Estado de México, Veracruz y Oaxaca concentran los mayores porcentajes de afromexicanos a nivel nacional. La cultura afromexicana se encuentra en dos de los estados más pobres del país. Su población es madura y en los últimos años se reconocieron sus derechos. El mestizaje nos brindó una cultura muy rica, pero también ocultó las raíces afromexicanas por las ideologías raciales que se desarrollaron en esa época. A pesar de que se les hayan otorgado sus derechos y su reconocimiento, siguen siendo inexistentes para muchos sectores de la población mexicana. Hay que recordar que ser afromexicano no es ser indígena.